Bienvenidos a Franciscanamente, el canal donde descubrimos la espiritualidad franciscana y su impacto vivo en el mundo de hoy. Hoy te traigo un video bastante especial, lleno de historia, de espiritualidad, de actualidad. Vamos a recorrer la vida y el legado de 5 papas que eran terciarios franciscanos, que marcaron profundamente el rumbo de la iglesia. No se trata solo de datos curiosos, ni de devoción superficial. Estos hombres supieron vivir el carisma del pobre de Asís. Y a raíz del video que hemos hecho sobre los papas franciscanos, quería también profundizar, gracias a uno de los hermanos de la Orden Franciscana Seglar que me lo aconsejó, profundizar el tema de los papas de la Tercera Orden. Yo soy Fray Helio, para aquellos que no me conocen, bienvenidos a Franciscanamente. Te cuento que son casi 20 papas que pertenecían a la Orden Franciscana Seglar. Pero ciertamente, por tema de tiempo y por no hacer un video tan largo, yo solo elegí 5 de ellos. La lista de estos papas te la voy a dejar en la descripción de este video. Quiero aclarar antes que ser terciario franciscano no es un adorno espiritual, no es un movimiento, es una orden. La orden fundada por San Francisco de Asís. Es una forma concreta de seguir a Cristo pobre, humilde y crucificado en la vida cotidiana. En estos 5 papas veremos cómo la Tercera Orden franciscana influyó en su estilo de vida, en su manera de gobernar, de llevar adelante el papado, en su sensibilidad social, en su manera de mirar al mundo. Los 5 papas que he elegido representan distintas épocas de la historia de la Iglesia, desde la Edad Media hasta el siglo XX. Todos ellos, desde Gregorio IX hasta San Pablo VI, nos muestran que el espíritu franciscano es perenne, capaz de renovar la Iglesia una y otra vez. Prepárate entonces para un viaje fascinante por la historia, pero también por la mística, la reforma y la esperanza cristiana. Acompáñame entonces en este recorrido. Empezamos con Gregorio IX, el papa que reconoció la santidad de Francisco. En plena efervescencia del siglo XIII, en un contexto de reformas y tensiones en la Iglesia, sube al trono pontificio un hombre que marcará profundamente la historia del franciscanismo, Gregorio IX. Su nombre original era Ugolino de Segni y fue un estrecho colaborador del Papa Inocencio III, así como un amigo cercano y confidente de San Francisco de Asís. Fue precisamente Gregorio quien, como cardenal, acompañó a Francisco en momentos difíciles, defendiéndolo de críticas y ayudando a consolidar la naciente fraternidad. Tras la muerte del santo, en 1226, canonizó a Francisco en el 1228. Apenas 2 años después, ciertamente, de su fallecimiento. Esto no solo muestra su profunda admiración por el pobrecillo de Asís, sino también la percepción de la urgencia de ofrecer a la Iglesia un modelo radical de evangelio viviente. Gregorio IX fue además un gran protector de la orden de los frailes menores. En varias ocasiones vistió el hábito franciscano en señal de humildad y expresó en una bula a los miembros de la Tercera Orden la siguiente frase: todos ustedes son soldados de Cristo y nuevos macabeos. Su cercanía con el espíritu franciscano no fue un simple acto devocional, supo captar la novedad evangélica que representaba la experiencia de Francisco y su fraternidad. En un tiempo de ostentación y poder clerical, Gregorio IX apoyó una forma de vida evangélica que hablaba de minoridad, pobreza y fraternidad universal. Gregorio IX comprendió que el mensaje de San Francisco no era solo para religiosos en los conventos, sino una llamada universal para toda la Iglesia. Por eso defendió a los terciarios, laicos y clérigos que, sin dejar el mundo, deseaban vivir el Evangelio con radicalidad. En él vemos un papa que se dejó evangelizar por un santo.
Vamos con nuestro segundo papa, León XIII, que ha sido tan nombrado en este tiempo gracias a León XIV, ¿verdad? León XIII, el papa de la Tercera Orden. En el umbral del siglo XX, con la sociedad europea atravesada por los cambios industriales, la cuestión social y el surgimiento de nuevas ideologías, León XIII supo proponer una respuesta profundamente franciscana a los desafíos de su tiempo. Desde su juventud había ingresado a la Tercera Orden franciscana y como papa no solo mantuvo su espíritu, sino que lo promovió con intensidad. Su documento más emblemático al respecto fue la encíclica Auspicato Consensum, dedicada exclusivamente a la Tercera Orden, a la que llamó Escuela de Perfección Cristiana y remedio eficaz para salvar a la sociedad. Qué responsabilidad, ¿verdad? Para León XIII, la Tercera Orden franciscana no era una piadosa asociación, sino un verdadero movimiento de renovación eclesial y social. En una época de creciente laicismo, el Papa vio en los terciarios una forma de presencia evangélica viva en medio del mundo. Insistió en que los laicos podían y debían ser santos, que la santidad no era patrimonio exclusivo de religiosos o clérigos. Por eso es muy importante tener en claro qué es la Orden Franciscana Seglar. No es un movimiento, no es para tenerla encerrada en la sacristía, ¿verdad? También se pueden hacer esos servicios, pero la Orden Franciscana Seglar está llamada a evangelizar el mundo en esos lugares donde no llega cualquiera. Gracias a su impulso, la Tercera Orden vivió una expansión sin precedentes. Se fundaron fraternidades en parroquias, escuelas, fábricas y barrios obreros. La figura del terciario franciscano se volvió sinónimo de compromiso cristiano, humildad y acción transformadora. Y creo que aún lo es, ¿verdad? León XIII también promovió la canonización de santos franciscanos y alentó la predicación de misiones populares inspiradas en el carisma del pobre de Asís. Su visión de la Tercera Orden franciscana anticipa muchos elementos que serán retomados en el Concilio Vaticano II, como por ejemplo protagonismo del laico, opción por los pobres, llamado universal a la santidad, compromiso con la justicia social. Este papa supo mostrar que el franciscanismo no era solo un recuerdo medieval, sino una fuerza viva capaz de renovar la sociedad desde dentro. Y creo que esa es la misión del franciscano seglar, renovar la sociedad desde dentro. Ojalá también León XIV ciertamente le dé un nuevo impulso a la Tercera Orden franciscana. Sería genial. Vamos con el tercer papa, Pío XII. El papa que reformó la regla. Pío XII nació como Eugenio Pacelli. Fue uno de los papas más influyentes del siglo XX y también uno de los más vinculados al espíritu franciscano. En 1957, con la Carta Apostólica Seraphicus Patriarca, promulgó una profunda reforma de la regla de la Tercera Orden franciscana, adoptándola a tiempos modernos sin perder su esencia evangélica. Ese es el desafío, cómo adaptar el mensaje de San Francisco, la espiritualidad franciscana, a la actualidad, ¿verdad? Ya lo hemos dicho también en otros videos que te lo dejo por aquí arriba. Esta forma supuso una renovación espiritual y pastoral para millones de terciarios en todo el mundo. Pío XII insistió en que la Tercera Orden franciscana no debía ser un refugio espiritual privado, ojo, sino una escuela de vida cristiana activa, comprometida con el mundo, fiel al Evangelio y cercana a los más pobres. Por eso, las fraternidades franciscanas no se conciben unas fraternidades cerradas en sí mismas, no integradas, por ejemplo, a la parroquia, al barrio, a la comunidad, ¿verdad? Además, el Papa Pacelli promovió numerosas causas de canonización de santos y beatos franciscanos, destacando su amor por el carisma al pobre de Asís. En tiempos difíciles, como la Segunda Guerra Mundial, Pío XII recurrió
a menudo al testimonio de San Francisco como modelo de paz, reconciliación, caridad universal. Su visión del laicado fue profundamente moderna. Invitó a los fieles laicos a asumir un papel vivo en la vida de la Iglesia, lo que decíamos anteriormente, adelantándose en muchos aspectos al espíritu del Concilio Vaticano II. La espiritualidad franciscana, con su sencillez, alegría y sentido de misión, fue para él una brújula espiritual en tiempos convulsos. Pío XII nos muestra que el franciscanismo no es solo para tiempos de paz y retiro, sino que es una luz que guía incluso en medio de la tormenta. Vamos con el anteúltimo papa, el cuarto, San Juan XXIII, el papa bueno con alma franciscana. Angelo Giuseppe Roncalli, conocido como el Papa Bueno, fue un hombre profundamente marcado por la espiritualidad franciscana desde su infancia. Nacido en una familia sencilla de campesinos, ingresó a la Tercera Orden Franciscana en su juventud y mantuvo siempre una devoción especial por San Francisco de Asís, ciertamente. Durante su breve pero decisivo pontificado, Juan XXIII abrió las puertas al ayornamiento de la Iglesia con la convocatoria al Concilio Vaticano II. Su estilo pastoral, cercano, humilde y lleno de misericordia refleja el corazón del franciscanismo: minoridad, fraternidad y alegría. Su diario espiritual muestra su deseo de vivir la pobreza interior y exterior, de tratar a todos con amabilidad y ser un testigo alegre del Evangelio. Él decía: no me interesa ser papa, sino ser un buen cristiano, el cual recuerda la actitud de San Francisco ante los cargos y honores. Juan XXIII promovió la paz en tiempos de alta tensión mundial. Su encíclica Pacem in Terris, dirigida a todos los hombres de buena voluntad, expresa una visión de fraternidad universal que se alinea profundamente con el espíritu, ciertamente, de San Francisco de Asís. En él vemos un papa que no solo admira a San Francisco, sino que encarna su espiritualidad en gestos concretos, su cercanía con los enfermos, los pobres y los alejados, su lenguaje sencillo y su confianza en la bondad del ser humano. Un papa verdaderamente franciscano, aunque nunca usó esa etiqueta para sí mismo, tal vez por humildad. Y vamos con el último, el quinto papa, San Pablo VI, el papa del Concilio y la Tercera Orden Seglar. Su nombre era Giovanni Battista Montini, más conocido como Pablo VI. Fue el papa que condujo a término el Concilio Vaticano II y lo aplicó con sabiduría, profundidad y fidelidad. En su juventud también había ingresado a la Tercera Orden Franciscana y ese espíritu marcó su manera de vivir el Evangelio en el corazón de la Iglesia contemporánea. Pablo VI promovió la espiritualidad franciscana seglar a través de la renovación de la regla de la Tercera Orden en 1978, pocos meses antes de su muerte. Esta nueva regla, conocida como la regla paulina, actualizó el carisma franciscano para los laicos del mundo moderno, promoviendo una vida evangélica, comprometida, fraterna y orante en medio del mundo. Genial. Fue también el primer papa en visitar Asís en tiempos de la modernidad, donde oró ante la tumba de San Francisco y pidió su intercesión por la paz y la renovación de la Iglesia. Su vínculo con el santo no fue solo devocional, sino existencial. Encontraba en Francisco una luz para leer los signos de los tiempos, como tendríamos que hacer nosotros los franciscanos hoy, ¿verdad? Todos los franciscanos hoy. Pablo VI escribió textos de gran profundidad espiritual y eclesial, como la exhortación Evangelii Nunciandi, que refleja un modo franciscano de evangelizar, con alegría, sencillez, testimonio y cercanía. ¿Viste cómo los valores franciscanos se repiten en todos estos papas? Ciertamente son claves que
que nos ayudan a reflexionar hoy en día también cómo estamos viviendo este franciscanismo, esta espiritualidad que nosotros decimos profesar y querer vivir. Fue un papa de transición, pero también de profundidad profética. Supo ver en la espiritualidad franciscana una clave para vivir el evangelio en tiempos de cambio, incertidumbre y búsqueda. Su testimonio sigue siendo una guía para todos los laicos que desean vivir su fe con radicalidad evangélica al estilo de San Francisco. Estos 5 papas tan distintos en contextos y estilos tienen algo en común. Fueron terciarios franciscanos que supieron dejarse tocar por el espíritu del pobre de Asís. Desde la cátedra de San Pedro vivieron la minoridad, la fraternidad, el amor por los pobres, la alegría. Gregorio IX, el papa que canonizó a San Francisco, León XIII, el gran impulsor de la Tercera Orden en la era moderna, Pío XII, el papa que reformó la regla y llevó al franciscanismo al corazón del siglo XX, Juan XXIII, el papa bueno, franciscano de corazón desde su infancia, San Pablo VI, el que llevó el Concilio Vaticano II al corazón de la espiritualidad franciscana seglar. Hoy más que nunca, ciertamente necesitamos de pastores y laicos con alma franciscana, capaces de mirar el mundo con la esperanza, humildad y alegría. La Tercera Orden franciscana no es una reliquia del pasado, sino un camino actual para transformar el mundo desde el Evangelio. Si te ha gustado este video, te invito a compartirlo en tus fraternidades, a suscribirte. También puedes servir en tu fraternidad para un debate, ¿no? Para reflexionar. Y quiero que me dejes en la caja de comentarios, que me respondas esta pregunta. ¿Cuál de estos 5 papas franciscanos te ha inspirado más? Y si hay un papa franciscano que a vos te inspira y no lo he nombrado, también déjamelo abajo en la caja de comentarios. Yo soy Fray Elio y te invito a vivir franciscanamente. Pase bien.